la formación de audiencias críticas y el conocimiento de sus derechos. Audiencias creativas. Con Carlo Aguilar. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria en esta tarde. Le damos la bienvenida al maestro Carlo Aguilar, quien ya está aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Carlo? Alfredo Mexi, muy buena tarde. Un gusto, como siempre, a estar aquí en Presencia Universitaria. Vamos a hablar de audiencias creativas, de medios, de tecnologías. Y es que de acuerdo con un informe publicado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en México, el 85% de la población o de los usuarios consultan noticias principalmente por Facebook a la semana. Aquí estamos viendo la portada del informe, titulado Tendencias universales en libertad de expresión y desarrollo de los medios, el informe mundial 2022-2025, titulado Periodismo bajo un mundo en paz, que acaba de dar a conocer, hace unas semanas, la UNESCO. Y bueno, como marco de este documento, de este informe, se mencionan algunas gráficas de interés. En el caso de varios países, hace ahí la parte comparativa. Vamos ahorita a comenzar hablando de la confianza que se tiene o no en cuestiones digitales, en noticias y en algunas instituciones. En esta tabla publicada, donde habla de 4 países, uno de ellos México. En México la población confía 48% en las universidades, o 48% de la población confía en las universidades, tiene más confianza en las universidades que las noticias por Internet, que los noticieros de televisión, que son 25% de la población en México. Solo la cuarta parte confía en las noticias que se ve por televisión. Y otras aplicaciones también por ahí se ven en Facebook, YouTube y demás. Estoy hablando de confianza, ¿no? Y en general México, la población de México pues tiene menos confianza que la población de otros países como Sudáfrica, Rumania y Estados Unidos en este comparativo que se tiene. Y bueno, en el caso de Estados Unidos pues hay una mayor porcentaje, mayor población que consume y confía en las noticias o en los sitios de noticias web, a diferencia de nuestro país, o en televisión. Esta es una de las gráficas que viene resultado de este informe y de algunas preguntas que se hicieron a la población. Y particularmente, comentaba hace un momento, y me voy a detener aquí en esta gráfica, ahora sí que por iconos de plataformas sociodigitales y de colores. En el caso de México, el 85% de la población, pues ahora sí que estudiada, encuestada, manifestó que consume noticias a través de Facebook, ¿no? Y además, en esta pregunta que tuvo varias opciones de respuesta, después de Facebook, YouTube, en el caso de México en particular, es la fuente de información en cuestión de noticias más consultada por la población con el 75%. Después WhatsApp y después otras plataformas, y hasta ahora sí que el 10% consulta las noticias directamente en el sitio del medio de comunicación en la web. A diferencia de países, bueno, estamos viendo el caso aquí de México. Esa es la gráfica publicada en este informe de la UNESCO, entre 2022 y 2025. Estamos viendo ahora sí que los iconos, pero mencionaba WhatsApp como tercer lugar. No, el tercer lugar fue TikTok con 57% y el cuarto lugar WhatsApp con 55% en el caso de población de México. Y en esta gráfica, el penúltimo lugar es justo el icono del Internet o las páginas web de los sitios de noticias, para que nos demos una idea, a la semana en el sentido de la pregunta que tiene que ver con consulta y consumo de noticias. Y en otros países, como en el caso de Estados Unidos, el caso de los sitios de noticias, pues sí es un poco más alto, o compite incluso en los primeros lugares. Entonces, en cuestión de audiencias, en cuestión de comunicación de noticias y de dónde ahora sí que tenemos esa parte de confianza en la información, pues aquí tenemos este estudio comparativo entre 4 países, bueno, los resultados en las gráficas entre México, Sudáfrica, Rumania y Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, que está en la parte inferior derecha, podemos ver que en las noticias en sitios web está 43%, es el tercer lugar en el caso de Estados Unidos. Y bueno, en general hay un predominio, a excepción de justo de Estados Unidos, de Facebook como uno de los sitios digitales donde más se consume noticias por la población en estos países. Y bueno, cómo ha avanzado también TikTok en los diferentes países, y bueno, la disminución de X antes Twitter o de Instagram, ¿no? O de otras cuestiones que tienen que ver con el consumo de noticias. Y esto, bueno, tiene que ver, por supuesto, con procesos comunicativos de ahora, digitales, con nuevas dinámicas de consumo, y con esta parte de, pues también los dispositivos móviles, además de las computadoras de escritorio que tenemos,
la posibilidad, sobre todo en las ciudades, del consumo de información y pues para tener, como dice el título del libro, en claro las tendencias mundiales que hay en el consumo de información y de libertad de expresión, que bueno, hablaremos de libertad de expresión y de otros desafíos que existen al respecto, que también son importantes y que retoma el informe en otra colaboración aquí en Audiencias Creativas. Alfredo Mex, el más importante. Bastante interesante como para ir analizando justamente cada una de estas gráficas en donde habla pues, del comportamiento, ¿no? Y que como Facebook pues todavía ahí se mantiene, ¿no? Como la... Así es, a lo mejor en audiencias jóvenes no es tan consumido o utilizado como puede ser Instagram o TikTok, pero sigue siendo un referente para consumo de noticias para sectores amplios de la población. Excelente, Carlos. Pues gracias por tu colaboración. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Hasta la próxima semana.